En esta recién estrenada sexta temporada del programa no hemos querido tardar mucho, como vais a ver, en retomar la colección estrella y también más demandada, que es la de los reinados de los diferentes monarcas de la historia aragonesa y que venimos haciendo desde hace ya 6 años, nada menos. La verdad es que la lista nos está cundiendo bastante. Y como estáis viendo, pues muchos podéis pensar que se nos empiezan a terminar los reyes, pero tranquilos, porque en el futuro pues también hablaremos de los soberanos de la Casa de Austria, en su papel como reyes de Aragón que fueron, así que todavía le queda cuerda para rato a esta colección de programas sobre los soberanos de Aragón. Después de llevar calentando mucho tiempo, sale al terreno de juego Juan II, conocido con los apelativos de El Grande o también de Juan Sin Fe. Y lo cierto es que nos estamos metiendo en un buen embolado porque es una figura histórica con una trayectoria vital tan compleja y que no va a ser sencillo tratarla, aunque desde luego vamos a intentar que se comprenda todo absolutamente bien, que para eso pues estamos aquí trabajando nosotros, para disfrutar de la historia y a la vez que todo el mundo comprenda lo que estamos explicando, ¿no? Para ello vamos a tener que dedicarle varios episodios para ir desgranando sin prisa su historia, porque no hablamos de un rey normal, como hasta ahora, ¿no? De los que solemos hablar de su juventud y después de su reinado. Y es que Juan II tiene un papel importantísimo formando parte junto a sus hermanos de los llamados infantes de Aragón, que no solo ejercieron una enorme influencia en la corona de Aragón, sino también y especialmente en Castilla. Además, se convertirá también en rey consorte de Navarra, para complicarlo todavía todo más, ¿no? Para después tocar trono en Aragón. Se enfrentarán a una guerra civil con su hijo primogénito y a otra guerra civil en tierras catalanas, aparte de los conflictos que se meten en Castilla. En fin, que hay mucha tela que cortar y que este hombre se metía en todos los embolos que podía. Y eso que no he mencionado, las guerras en Italia. En fin, el caso es que, como siempre, y para hablar de todo ello, me acompaña, como no podía ser de otra manera, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Se vienen unos 3 programas, ¿no?, dedicados a este Juan II, muy atractivos, ¿no?, para aquellos oyentes, escuchantes, amantes de la acción, ¿no? Porque, bueno, hay mucha acción. Son 3 programas bien cargaditos de acción, de batallitas, de intrigas palaciegas, de batallas navales, lo que hemos dicho antes, reyes hechos prisioneros, traiciones, absolutamente de todo. Unas cuantas novelas se podrían escribir aquí. Uy, unas cuantas, madre mía, una saga entera se podría hacer con este señor. Alguna serie de Netflix. Pues, además se la podrían alargar, ¿eh? Porque es que hablamos, dice, vamos a hablar del rey Juan II de Aragón. No, es que hasta que lleguemos a su reinado, porque este hombre se convierte en rey de Aragón, ya lo veremos, cuando cumple 60 años, que para la época era una edad ya avanzada, o sea, y aún así se pega en el trono otros 20 años más. O sea, y no es que pasaran pocas cosas durante su reinado tampoco. No. Pasaron muchas cosas antes de que alcanzara el trono de Aragón y después muchas otras cosas más. Yo te digo la verdad, Santiago, ahí me daba miedo llegar a Juan II. Yo iba viendo que íbamos avanzando estos años, estas temporadas, digo, ya verás cuando lleguemos a Juan II de Aragón. Digo, pues bueno, hemos llegado y quedaba mal saltárselo. Y bueno, a la vez también tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas porque de hincarle el diente a este monarca, porque en fin, ya lo vais a ver. Es un personajazo. Es un personajazo. No sé si me gustaría haberlo tenido como amigo o no lo sé, pero es un personajazo. El caso es que hay que empezar diciendo que el reinado de Juan II en la corona de Aragón se desarrolló entre los años 1458 y 1479, es decir, algo más de 20 años, pero que el hombre, como decía, pues ya llevaba dando mal en unos sitios y en otros desde prácticamente comienzos de siglo. Podríamos decir que dio mal en buena parte del Mediterráneo occidental, porque le cundió muchísimo. Y como iremos viendo a lo largo de los programas siguientes, seguramente, como has dicho, Santiago, serán 3 programas lo que le dediquemos, ¿no? Que pues veremos si, veremos su gobierno, los fenómenos que se irán produciendo, que marcarán el devenir de la historia de la corona, y muy en particular también la historia del reino de Aragón, ¿no? Mientras su padre, vamos a empezar un poquito ahí, Fernando I fue el primer trastámara en gobernar las diferentes entidades políticas de la corona de Aragón, manteniendo durante su corto reinado, ya sabemos que dura de 1412 al 16, ¿no? Pues un respeto máximo por los usos de gobierno que estas debían tener. Después vino el reinado de Alfonso V el Magnánimo, que recordemos que es el hermano mayor de Juan II, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver a continuación, Santiago, una vez hecha esta pequeña apreciación? A ver, lo primero de todo es que el reinado de su hermano mayor, ¿no?, Alfonso V el Magnánimo, es un reinado muy peculiar, ya que pasó más de la mitad de sus años en el trono, pues tratando de conquistar el reino de Nápoles, y una vez que lo consiguió se quedó pues en su espléndida corte napolitana y se olvidó pues bastante del resto de los territorios de la corona de Aragón, ¿no? Estaba muy agústico por ahí, ¿no? Claro.
Algo que conllevó, en el caso del Reino aragonés, un retroceso, por ejemplo, del uso de las élites políticas de la lengua aragonesa, dado que la corte está en Nápoles y no en Barcelona, sintiendo así esa nobleza del Reino aragonés que ya no era tan necesario el uso del aragonés para marcar su diferenciación con respecto al Principado de Cataluña. Porque ¿qué había ocurrido con los reyes anteriores? Pues que les gustaba mucho Barcelona, ¿no? Estaban ahí en Barcelona, eran tan reyes de Aragón como condes de Barcelona, y estaban pues mucho por ahí, por Barcelona, y entonces, bueno, pues la nobleza aragonesa tenía ahí un poquito de resquemor y les gustaba pues todos los documentos y todas las cartas y todas las comunicaciones, ¿no?, que tenían con el rey, pues hacerlo en aragonés, así a modo un poco reivindicativo. Sí, con la Cancillería Real. Claro. Pero ahora, como va a estar en Nápoles, está Alfonso V el Magnánimo, pues ¿para qué? Y recordemos que Alfonso V además es castellano. Claro. Que ha nacido en Castilla, tal, igual que su padre, sus hermanos, el propio Juan II, que es el protagonista de este y los siguientes episodios, que eso también es importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mientras tanto, pues en la corte napolitana, y dado el origen castellano de Alfonso V, pues se ve un aumento del uso de la lengua castellana en la documentación de la Cancillería Real. Un proceso que siguió aumentando cuando llegó al trono un Juan II, que además no se preocupó en ocultar pues sus formas mucho más autoritarias de gobernar, ya que, claro, bueno, pues es que tenía una concepción más propia de la monarquía castellana, que para eso se había criado en Castilla. Es que provenía de ella, al fin y al cabo. Provenía de ahí, ¿no? Claro. De esa cultura. Y tenemos que tener en cuenta pues ese sistema diferente político, ¿no? Ese pactista del Reino de Aragón, del resto de estados de la Corona de Aragón, pues un poquito de, bueno, sí, eres el rey, pero eres primus inter pares, ¿no? Eres el primero, pero entre iguales, eres el monarca, pero tu palabra no es ley, sino que tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Para si tú quieres realizar algo, o sobre todo quieres dinericos, que era lo que solía pedir en las diferentes cortes convocatorias. Claro, eso aquí en la Corona de Aragón. Claro, tenía que el monarca, el soberano de turno, tenía que solucionar los greuges que hemos dicho siempre, ¿no? Aquellos agravios que le solicitaban los diferentes estamentos, los brazos, como se les llamaba, para que estos luego aprobaran, pues que se diera el dinero para lo que fuera, ¿no? Así es, Sergio, resumido grosso modo, ¿no? Y a diferencia de eso, pues en Castilla, pues bueno, pues gobernaban de manera mucho más autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a unir esto de que Alfonso V va a pasar por completo de los territorios de la Corona de Aragón y va a estar centrado en Nápoles, con luego Juan II, estas maneras más autoritarias, pues todo esto se va a juntar y dará paso pues a descontentos dentro de la Corona de Aragón, a luchas y también a un proceso de retroceso en poquitas décadas del aragonés como lengua de Estado en el Reino de Aragón. Un proceso que cuenta muy bien en su libro el historiador Guillem Tomás Faci, y que nos lo cuenta él mismo en el episodio 19 de la tercera temporada de este programa, el número 80 en nuestra página web, y que, bueno, pues recomendamos para los interesados en el tema, ¿no?, que lo escuchen. De verdad que fue muy interesante, exactamente. Lo podéis encontrar, como decías, en la web historiaaragón.com. Sí. Pero esto solo lo comentamos ahora, bueno, pues para abrir el tema, ¿no? O sea, a modo introductorio y un poco, pues, también... para poner antecedentes. Sí, resumen, bueno, y ya volveremos a ello cuando avancemos en el tiempo, ¿no? Porque para entender bien la figura de Juan II de Aragón y de Navarra, nos tenemos que ir, pues por supuesto, hasta el principio de su historia vital. Exactamente, así que vamos allá con su juventud. ¿Cuáles fueron los orígenes del que acabaría siendo Juan II de Aragón? Que recordemos que también tuvo el mismo numeral como Juan II de Navarra, que también mencionaremos un poquito, tocaremos ese tema en los 3 programas. Pues ya con esos orígenes castellanos se entiende perfectamente pues lo que estábamos comentando, ¿no?, hace un momento, sobre esa concepción del poder más castellana y muy diferente a ese pactismo aragonés o a ese estilo de control del poder de la monarquía que había en la Corona de Aragón, donde el soberano pues tenía que llegar a acuerdos con los diferentes estamentos, ¿no? Que esa forma de gobierno se resumía aquí con un latinajo que es do ut des, doy para que des. Doy para que des, el pactismo, ¿no?, al final, llegar a pactos. Eso es. Entonces, el por entonces infante Juan nació en la localidad vallisoletana de Medina del Campo el 29 de junio del año 1398, siglo XIV, y fue el tercer hijo del matrimonio entre el que acabaría siendo Fernando I de Aragón y su esposa Leonor de Alburquerque, denominada la Rica Hembra, y una de las mujeres más influyentes de su tiempo en el Reino de Castilla, ¿no? Aquí en Aragón se llamaba la Rica Hembra a María de Luna, ¿no? Se le llamó antes, ¿no? Sí. Bueno, como decía, Juan II fue el tercero de los 7 hijos que
tanto Fernando I de Aragón como su esposa Leonor de Alburquerque tuvieron, naciendo después del futuro Alfonso V el Magnánimo de Aragón y de su hermana mayor María de Aragón, la cual recordemos que se casó con Juan II de Castilla. Sí, o sea, que aquí empieza, como son todos familia, pues empiezan a casarse unos entre otros, es un poco follón, y además como muchos se llaman igual, sobre todo Juanes allá patadas y Marías y tal, pero bueno, por lo tanto, nuestro protagonista, el que va a ser Juan II de Aragón en el futuro, fue el segundo hijo varón de los 4 que tuvo el matrimonio y que llegaron a la vida adulta, que esto ya sabemos el tema de la mortalidad infantil que había, ¿no? Están los ya mencionados Alfonso y Juan, a los que hay que añadir a Enrique y Pedro, conformando entre los 4 los llamados infantes de Aragón, a los cuales ya os dijimos hace un tiempo, en la pasada temporada, que les dedicaremos al menos un programa, un episodio, porque su historia es literalmente de novela. Cosicas vamos a contar en estos episodios dedicados a Juan II. Es imposible hablar de Juan II sin hablar de los infantes de Aragón, porque él formaba parte de ellos, ¿no? Pero le tendremos que dedicar un programa en exclusiva a este tema porque es súper interesante y además hay muchísimas cosas que contar. Así pues, en el momento de nacer, en 1398, este futuro Juan II, nuestro protagonista era, en palabras, por ejemplo, de Vicente Vives, era el hijo segundón de un segundón, ya que su padre, el que acabaría siendo Fernando I de Aragón, tampoco estaba destinado en un primer momento a ser rey, ni mucho menos, ¿verdad? Claro, era hijo del rey de Castilla, pero era el segundo hijo del rey de Castilla. Así que, con lo cual su hermano mayor y su descendencia era quienes estaban destinados a reinar en Castilla. Prevalecían sobre él. Claro, esto el padre de Juan II. Pero aquí los avatares del destino y de la historia hicieron que su padre, Fernando, pues acabara siendo elegido, como todos sabéis, rey de Aragón en ese famoso compromiso de Caspe del año 1412. Sin embargo, el infante Juan todavía tenía por delante, incluso porque hemos dicho, Juan fue el hijo segundón de un segundón. Pero bueno, ya Fernando se ha convertido en rey al final. Su padre. Por estas carambolas, exactamente. Sí. Pero aún así el infante Juan todavía tenía por delante a su hermano mayor, que fue Alfonso V de Aragón, ¿no? Alfonso V el Magnánimo, y a su posible descendencia. Pero como este Alfonso V nunca tuvo hijos legítimos con su esposa María de Castilla, sí que tuvo algún hijo ilegítimo con algún amante, pues algún bastardo, como se suele decir, ¿no? Pues claro, al carecer de hijos legítimos, finalmente Juan, hijo segundón de un segundón, acabaría siendo el heredero del trono aragonés a la muerte de Alfonso. Y aún encima, ya antes, fue también rey de Navarra. O sea, este señor tuvo, por así decirlo, tuvo una suerte del carajo, al menos para ser rey. Sí. Fue rey por partida doble cuando no le tocaba ninguna parte. Exacto. O sea que, en fin. Bueno, para que veáis, ¿no?, los avatares del destino, lo que podían acabar cambiando las cosas. Ya te digo, chico. Entonces, pues Juan se crió en su Medina del Campo natal, recibiendo una formación pues acorde a su posición, especialmente en el uso de las armas y probablemente también pues en cuanto a la cultura se refiere, sí, ¿no? Dado los tiempos. Cultura, de lectura, etcétera. Claro, hay que tener en cuenta que corrían por entonces esos aires que traía consigo el incipiente Renacimiento, ¿no? Que ya estaba bastante avanzadico en Italia, pero que aquí empezaba a llegar. De ahí que a su hermano Alfonso V yo creo que fue uno de los muchos motivos que quizás dijeron, con lo vi que está aquí en Nápoles, ¿para qué me voy a volver yo a la península ibérica? Con la corte más chula que me he hecho yo en Nápoles, una corte renacentista mucho más, no sé, podríamos decir más lujosa, más que no que esas oscuras cortes peninsulares que nos relatan mucho más, bueno, pues más pobres, ¿no? Digamos, no dadas a tanto lujo. Bueno, volviendo a lo que es la niñez, ¿no?, de Juan II, la niñez y la adolescencia y esas cosas, pues una de las cosas que más le gustó practicar, por lo que se ve, fue la caza, tanto como una forma de hacer ejercicio, de socializar, como también de poner en cierta medida en práctica su destreza con las armas, sí, ¿no? Y como hemos dicho, pues su destino durante su niñez era el de convertirse en un señor importante dentro de lo que se suponía que iba a ser una rama menor en el reino de Castilla y León. De los Trastámara estamos hablando, claro. Claro. Para ello se le otorgó ya por entonces el título de señor de Castrojeriz, con unos dominios en Burgos que le darían las rentas suficientes para sustentar esa posición. Pero de momento como segundón de un segundón. Eso es. Pero como ya sabemos, en el año 1409 falleció de unas fiebres Martín el Joven de Aragón, el único hijo varón y heredero del rey aragonés Martín el Humano, quien trató los meses siguientes de lograr un nuevo heredero que salvará la situación de la monarquía aragonesa, ¿no?, de esa crisis dinástica, y a la corona de Aragón de una más que posible guerra civil por la sucesión al trono. Pero finalmente este monarca Martín el Humano de Aragón falleció sin poder designar un heredero en 1410, abriéndose un periodo de interés no inestable que se acabaría solucionando de forma excepcional y pionera en la Europa medieval
con la elección de Fernando de Antequera, el padre de nuestro protagonista, como rey de Aragón. Sí. Y aquí entonces Juan II pasa de ser el segundón de un segundón a ser el segundón del rey de Aragón. Que ya va avanzando la cosa. Claro, Exactamente. y es una situación distinta, ¿no? Sí, es distinta. Y claro, este es un suceso, este es el compromiso de Caspe, que cambia la historia de forma radical y también el devenir de toda la familia, incluyendo la vida del propio Juan, evidentemente, ¿no? Como iremos viendo. Al convertirse su padre en rey, su hermano mayor, el infante Alfonso, fue entonces designado como heredero del trono aragonés, ¿no? Alfonso, heredero de Fernando I. Y por lo tanto, la posición que le debería haber correspondido a Alfonso como sucesor del linaje Trastámara en Castilla, pues ahora debía ostentarlo en Castilla Juan, el infante Juan, el segundo hijo, ¿no? Porque Alfonso al final iba a ser el heredero al trono en Aragón. Claro, y alguien debía ocupar la posición que debería haber tocado, y el siguiente, en cuanto a hijos varones de este matrimonio, pues era este Juan. Claro, porque es que estos Trastámara llegan aquí a Aragón, pero siguen teniendo sus posesiones y sus señoríos y sus tierras allí en Castilla, ¿no? Muy importantes. Muy importantes, son nobles siguen siendo nobles muy importantes. Nobles de con sangre real. Eso es, ¿no? Entonces, claro, pues alguien se tiene que, mientras el otro está haciendo de rey en la corona de Aragón, ¿no? Está como heredero, ¿no? A la corona de Aragón, pues el otro hermano, pues, o sea, en este caso Juan, pues se tiene que dedicar a manejar, pues, todos esos señoríos y esas... Se le va a dar esa posición, al menos de cara al futuro. ¿Qué tienen en Castilla? Porque Juan todavía es un adolescente. Que es verdad que en esa época el tema de la juventud pues era el que era, ¿no? La juventud, como tenemos el concepto hoy, disfrutar la juventud, no sé qué, es un concepto muy moderno del propio siglo XX y ya bien avanzado, ¿no? Y así avanzamos precisamente hasta el mes de febrero del año 1414, momento en el que ya el Fernando I de Aragón, Fernando de Trastámara, celebró su ceremonia de coronación en la ciudad de Zaragoza, haciendo pues esa solemne procesión que se me os contado en algunas ocasiones, saliendo desde el Palacio Real de la Aljafería, atravesando el barrio de San Pablo por la actual calle Predicadores y ya finalmente siguiendo su camino hasta llegar al Aseo del Salvador, ¿no? Hasta la catedral por entonces de Zaragoza, que lo sigue siendo hoy en día, ostentando ese título desde finales del siglo XVII junto al Pilar. En esa época solo estaba el Aseo del Salvador, y donde se celebraba el acto central de la coronación, ¿no? Esa ceremonia de coronación de los reyes de Aragón. Un acto, esta ceremonia de coronación, que se venía celebrando desde finales del siglo XIII y que aquella vez, también es verdad, fue la última en celebrarse. En ese mes de febrero del año 1414 fue la última vez que un rey de Aragón celebró como tal la ceremonia de coronación, porque los siguientes monarcas ya de la casa Trastámara, ya no digamos de los Austrias, de los Habsburgo, pues simplemente se proclamarían reyes e incluso jurarían los fueros. Pero nunca más volvieron a celebrar dicha ceremonia, que era toda, era tremendo, tenía que ser eso tremendo, ¿no? Que duraba un fin de semana entero, incluso había algunos actos durante toda la semana. Y en esa ceremonia de coronación de Fernando I de Aragón, de su padre, pues Juan, su hijo, participó, por ejemplo, portando en ella el cetro de oro, que era uno de los símbolos de poder que debían ser entregados al soberano ya en el Aseo del Salvador, haciendo esa ceremonia de coronación cuando van entregándose la propia corona, el cetro de poder, el orbe, en fin, toda esa simbología de los soberanos, ¿no? que se les daban y se les otorgaba durante la ceremonia. Uh-huh. Y el acto celebrado en la catedral zaragozana, ¿no? En ese acto, pues su hermano mayor, Alfonso, fue proclamado duque de Gerona, que era el título pues creado el siglo anterior por Pedro IV el Ceremonioso para designar al heredero, ¿no? Sí, igual que... Príncipe de Asturias, príncipe de Gales... Eso es, igual que está el príncipe de Asturias o príncipe de Gales, pues está el duque de Gerona, ¿no? Uh-huh. Aquí en el caso de la corona de Aragón. Que sigue existiendo hoy en día. Eso es. Mientras tanto, pues tal y como hemos mencionado, pues a un Juan que contaba por entonces con casi 16 años de edad, pues le tocaba asumir la posición de garantizar los intereses de su rama familiar en Castilla, ¿no? Porque sí, eran Trastámaras, pero en el trono castellano estaba sentado un todavía niño Juan II, que era familia de ellos también, con las consiguientes luchas de poder entre facciones y las diferentes familias nobles del reino. Aquí intentaremos, hago un pequeño inciso, Santiago, intentaremos en este programa y en los siguientes que no os liéis demasiado, porque se van a juntar aquí dos Juanes segundos. Nuestro protagonista, que acabará siendo Juan II de Aragón, pero también fue antes Juan II de Navarra, y además el rey de Castilla, Juan II, que además eran familia. O sea, es un lío. Intentaremos siempre, normalmente nos intentaremos dedicar a hablar de pues Juan II de Castilla, o Juan II de Navarra, o cuando toque ya Juan II de Aragón, pero a este Juan II de Aragón le iremos llamando el infante Juan para intentar discernir entre unos y otros, ¿vale? Simplemente hacemos, pero para que lo sepáis.
este Juan II, que era este Juan II de Castilla, que era primo de nuestro protagonista de hoy, de Juan II. Creo de que Aragón. sí. Yo es que con el tema de los parentescos yo me empiezo a hacer un lío, me empiezan a aparecer como en ecuaciones de segundo grado por la cabeza Sí, y sí, yo ya es- más allá de... Bueno, yo me lío, sí, sí. Sí, pero si es claro, el sí. sobrino de su padre, Fernando Sí, de Antequera, cierto. pues es el primo, ¿no? Es primo. Correcto, Santiago. Bueno, así pues, y para garantizar una posición pues todavía más fuerte, ¿no? Pues al ya mencionado señorío de Castrogoriz, pues se le unió pues su nombramiento como duque de Peñafiel, dándole así un enorme patrimonio y rentas suficientes con las que el futuro Juan II de Aragón, El infante Juan, dejémoslo así. sí, pues se convirtió a partir de entonces en una de las figuras primordiales de la nobleza en Castilla. Claro, con semejantes títulos y tantos terrenos y tantas rentas, pues al final le tocaba ser, pues tener esa posición de ser uno de los nobles más poderosos y con más preeminencia del reino castellano. Claro, eso mientras estaba gobernando en Castilla su primo, que es un niño, ¿no? Ujú. Por ello tuvo en los años siguientes un papel tan importante, este Juan II de Aragón, en la política interna castellana, interviniendo pues en diferentes disputas que incluso llegaron a las armas, dada la inestable situación en la que quedó abocada Castilla ante una monarquía débil frente a una nobleza como la encarnada en Juan II de Castilla. Durante el reinado de Juan II de Claro, Castilla. eso Exactamente. En este punto, claro, entran en juego los intereses dinásticos de su padre, de Fernando I de Aragón, que como todo soberano, pues trata de, pues evidentemente, de intentar acrecentar su poder. Fernando I ya era rey de Aragón, como hemos comentado, gracias a ese compromiso de Caspe. Y además siguió manteniendo durante un tiempo la regencia, que ya tenía desde hacía años, compartida junto a su cuñada, Catalina de Lancaster, sobre su sobrino, como tú bien has dicho, Juan II de Castilla. Porque claro, Juan II se convierte en rey de Castilla con 2 años de edad. Se establece una larguísima regencia que además es compartida entre su madre, Catalina de Lancaster, y su tío, que será este Fernando I de Aragón. Que luego acabará siendo rey de Aragón. Claro, exactamente. Así Fernando quería seguir manteniendo, evidentemente, la de ya tenido durante muchos años, pues ahora que era rey de Aragón, quería seguir manteniendo esa influencia sobre su sobrino en su Castilla natal, ¿no? Mientras utilizó las políticas matrimoniales a su vez de sus propios hijos para aumentar su poder e influencia. O sea, estos Alfonso el Magnánimo, futuro Juan II de Aragón, el infante Enrique, el infante Pedro, bueno, y a sus hijas también, les intentará ir casando para pues acrecentar su poder y lleva a desarrollar unas políticas matrimoniales y diplomáticas muy, muy ambiciosas, como os contaremos. Claro, entonces en ese contexto, ¿no? Pues el infante Juan se convirtió ahora en una pieza fundamental a la hora de intentar emparentarse con otras casas reinantes en Europa y aumentar así la influencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Uh-huh. Por ejemplo, aunque la isla de Sicilia estaba ya en la órbita de la Casa de Aragón desde 1282, no fue hasta los tejemanejes dinásticos orquestados por Pedro IV Moñoso cuando se consiguió que su hijo Martín el Humano se convirtiera en rey de Sicilia y esta isla pasara ya de forma definitiva a estar dentro de la corona de Aragón. Ya no solo dentro de miembros de la familia de los Aragón, sino ya dentro de lo que eran los estados de la corona de Aragón, el reino de Sicilia. Claro, estamos hablando que esto no ocurre hasta época de Martín el Humano, sí, que es el antecesor de Fernando de Antequera, que es el padre de Juan II. Exactamente. ¿No? Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Pues que los ojos de los Aragón seguían estando en el reino de Nápoles y ahí entra en juego el infante Juan, ¿no? Aprovechando que en ese mismo año de 1414 llegó una embajada del Parlamento del Reino de Sicilia solicitando al monarca Fernando de Aragón que nombrara a alguien de la familia para que acudiera a gobernar los asuntos de la isla en persona, pues el rey Fernando nombró a su hijo Juan como lugarteniente real y gobernador general tanto de Sicilia como también de la siempre revoltosa Cerdeña. Uh-huh. Y pues Juan recibió así por primera vez atribuciones de gobierno, teniendo que desempeñarse en uno de los puntos de mayor fricción de todo el Mediterráneo. Pero el plan no se quedó solo en eso, porque los ojos de la corona de Aragón seguían puestos en el reino de Nápoles, como decía, y el rey Fernando planificó el matrimonio de Juan con la reina Juana II de Nápoles, quien había quedado viuda y no tenía herederos. Claro, la idea estaba clara, que Juan se casara con ella y que así, si tenían hijos, estos hijos heredaran el reino de Nápoles y lo unieran a la corona de Aragón. O, si al final no tenían hijos, pues Juan, que era bastante más joven que la reina Juana II de Nápoles,
pues la idea era que él heredara directamente el trono napolitano si fallecía ella, como era previsible, ¿no? Antes que el propio Juan, ¿no? Y al final el plan era ese, simplemente que el reino de Nápoles acabara también en la órbita de la Casa de Aragón o incluso en la corona de Aragón, que no estaba mal pensado. Entonces, pues la boda se negoció en Valencia en el año 1415 y quedó ya pactada, mientras en marzo de ese mismo año el infante Juan pues partió con una importante escuadra naval hacia Palermo para hacerse cargo del gobierno de Sicilia. ¿Pero qué pasó finalmente? Pues que el matrimonio con Juana II de Nápoles nunca se llevó a cabo. Sí, Juan de Aragón, nuestro infante Juan, y Juana II de Nápoles, pues nunca se casaron. Una Juana que, por cierto, unos años después se vería abocada a una guerra en la que le querían arrebatar el trono y acabó entrando en tratos con el hermano mayor del propio Juan, que en esos momentos ya era rey de la corona de Aragón. Es decir, Alfonso V de Aragón, a que la reina napolitana pues nombró durante un tiempo como su heredero. Algo que acabó como el Rosario de la Aurora. Sí, y que te contamos en el episodio 7 de la 4ª temporada. Sí, porque la verdad es que eso fue un follón. O sea que ya veis que Juana II de Nápoles iba a casar con Juan, luego el que iba a ser su cuñado, que al final no lo fue, Alfonso V, pues lo nombra heredero. Bueno, eso es un lío tremendo y como digo, pues ya lo contamos perfectamente en ese episodio 7 de la 4ª temporada, Sí, como ha dicho Santiago. porque esto ocurre después. Exacto, unos añicos después, tampoco mucho tiempo después. Eso es. Lo iremos recordando de todas formas. Sí, por el momento, ¿no? Pues tenemos al futuro Juan II de Aragón, que comenzaba a gobernar en tierras sicilianas con tan solo 16 años. Fíjate qué escuela de poder, ¿no? Una escuela que desde luego le serviría para el futuro. Menuda escuela fue para el infante Juan, la verdad es que lo iba a necesitar para todo lo que se le iba a venir en las décadas siguientes. Al final era un jovenzuelo, ¿no? Estamos hablando de lo que con 15, 16 años se tiene que marchar a Sicilia, a gobernar Cerdeña, a intentar conseguir con ese matrimonio que al final nunca se dio, pues el trono napolitano. En fin, muchísima responsabilidad para un adolescente, pero bueno, al final pues ya sabemos que a esas edades, en aquella época, pues ya tenías que ser un adulto y además con esas responsabilidades que te daban en muchas ocasiones. Y bueno, lo cierto es que Juan, también es verdad que no estuvo demasiado tiempo en Sicilia, al menos en aquella ocasión. Más tarde, años después, volvería. Ya llegaremos a ello también. Y desde su llegada a la ciudad de Palermo, el 6 de abril de 1415, hasta su regreso a la península, pues tampoco, unos años después, tras la muerte de su padre, pues tampoco estuvo mucho tiempo. Pero fue una época para él de gran aprendizaje para el que sería un futuro monarca, ¿no? Todavía eso quedaba lejos, pero fue una época muy importante para él. De hecho, se nos han conservado cartas de la época que nos muestran pues que su padre, Fernando I de Aragón, pues se interesa por su chico. Oye, ¿cómo le va a mi chico por Sicilia, no? Pues en plan... Y bueno, pues los consejeros, ¿qué tal le va a mi hijo por tierras sicilianas? Pues los consejeros le contestan que Juan, pues al final era un chaval de 16 años, dice, pues mira, este chico no hace más que cazar y jugarse la pasta con juegos de dados. O sea, que también le gustaba un poquito el vicio, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, evidentemente también ejercía el gobierno, por supuesto, que le había encomendado su padre, ¿verdad? Sí, no todo era placer, ya que pues tuvo que lidiar con una nobleza siciliana que buscaba lograr para su reino una mayor independencia con respecto a la corona de Aragón e incluso conseguir volver a tener una monarquía propia como habían tenido hasta no hacía mucho tiempo. Sí, con la Casa de Aragón, pero desligada del resto de la corona de Aragón. Claro. Hubo incluso intentos para que Juan pues acabara separando su camino del de su padre para que se autoproclamara rey de Sicilia, pero finalmente este plan de los sicilianos no cuajó. Vamos, que lo estuvieron comiendo la oreja al pobre, al infante Juan. Y también ocurrió algo que a la larga cambió la vida de Juan para siempre, ¿no? Aquí es donde viene el salseo rosa, ¿no? Que tanto le gusta a la gente.
Y es que fue entonces cuando Juan conoció a la que más tarde sería su primera esposa, Blanca de Navarra. Anda. ¿Y qué hacía en Sicilia esta mujer? ¿Y quién era Blanca de Navarra realmente? Pues es que Blanca de Navarra era hija del rey Carlos III de Navarra y Leonor de Trastámara, que esta Leonor de Trastámara era una tía del propio padre de nuestro protagonista. Bueno. Como he dicho antes, es que se casan entre primos, entre sobrinos, entre tías, tíos, no sé qué, y al final, pues... Pero bueno, ahí hay otro Trastámara por ahí. Vamos, que todo quedaba en familia, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, pues Blanca de Navarra formó parte de las políticas matrimoniales y diplomáticas de su padre, Carlos III de Navarra, y acabó casándose con Martín el Joven, que era el hijo de Martín el Humano. Alguien a quien ya hemos mencionado hace un rato. Sí, el antecesor de Fernando de Antequera, padre de Juan II. Es decir, Martín el Joven había sido el heredero de Martín el Humano, rey de Aragón, ¿no? Sí. Aunque su heredero, Martín el Joven, muere pues unos meses antes que su padre, montándose todo ese lío que acabó en el compromiso de Caspe que hemos hablado antes. El compromiso de Caspe y la elección de Fernando de Antequera como rey de Aragón, el padre de Juan II. Eso es. Entonces, siendo todavía heredero, Martín el Joven sí que tuvo el título de rey de Sicilia. Claro, de ahí el empeño de los sicilianos de recuperar ahora, pues con nuestro protagonista, el infante Juan, esa especie de independencia de la corona de Aragón, ¿no? O sea, de estar gobernados por alguien de la dinastía de los Aragón, pero independiente del resto de la corona de Aragón, sí. Eso es. El caso es que Blanca de Navarra, claro, se casó con Martín el Joven, estaba destinada a ser reina de Aragón, pero como se murió su marido antes, pues bueno, pues al final eso se le acabó terminando, ¿no? Y Blanca de Navarra, siendo por ese matrimonio reina consorte de Sicilia, pues formó parte durante muchos años de la política activa del gobierno de Sicilia. O sea, ella estuvo con Sicilia con su marido, con el que fue durante años su marido, Martín el Joven, y cuando se queda viuda, pues allí permanece todavía durante unos cuantos añicos más, esta Blanca de Navarra, ¿no? Incluso, como decía, tras enviudar en el año 1409, Blanca se permanece allí e incluso gobierna, por así decirlo, el reino de Sicilia durante un tiempo, hasta que ya, claro, porque ahí sucede lo de la muerte de su suegro, Martín el Humano, los 2 años de interregno, que no hay rey en la corona de Aragón, el compromiso de Caspe, pues esos años van pasando y ella se queda allí porque tenía esa experiencia de gobierno junto al que había sido su marido, ¿no? Así hasta que en 1414 el ya rey Fernando I de Aragón pues le da, como hemos comentado, la lugartenencia del reino siciliano a su hijo Juan. Y pues lo envía a la isla, va allí, como hemos comentado, y es ahí cuando se conocen Blanca y Juan. Y bueno, se conocen los que todavía no lo sabían, pero unos años después acabarían siendo pues marido y mujer. Curiosidades de la historia, ¿no? Sí, se conocieron aquellos meses antes de que ella pues partiera de regreso al reino de Navarra. Pues resulta que los herederos del trono navarro pues habían ido muriendo, quedando ella como heredera, por lo que su padre Carlos III pues la reclamó. Sí, oye, hija mía, vuelve, que has estado muchos años por Sicilia, ya no tienes nada que hacer allí, tu marido ha muerto, ya vale. Tus hermanos herederos al trono han muerto, vente, eres tú la heredera ahora. Vente para aquí, te tengo que tener cerca y hablaremos de futuros matrimonios tuyos, ahora que te has quedado viuda. Claro. Pero bueno, resulta que al final se había conocido ya con el que sería su futuro marido. Eso es. Y claro, pues a pesar de la diferencia de edad, pues Blanca tenía 13 años más que Juan, quedó prendadísimo de ella. Eso nos cuentan las crónicas, claro. Claro, ¿no? O sea, si él tenía 16 años y ella tenía 13 años más, pues ella tenía pues casi 30. Sí. ¿No? Era, aunque fuera mayor que él. Para pues, la época era una diferencia importante. Bueno, y sí. lo es también hoy en día, pero bueno, sobre todo para esa época. Pero aunque fuera mayor que él, seguía siendo joven. Porque las diferencias de edad de ese tipo solían ser al revés. El hombre mayor que la mujer. Exacto. Pero bueno, es algo que pues no olvidaría en el futuro. Y no olvidemos pues que le acabaría abriendo las puertas para convertirse más adelante en rey consorte de Navarra. Lo que pasa es que no vamos a adelantar acontecimientos. Sí. De momento vamos a dejar a Blanca de Navarra de vuelta a Navarra. Eso es, lo dejamos ahí, pero ya los hemos presentado a Juan y a Blanca, qué tal, eso no sé qué, y ya los hemos presentado también a los oyentes. Sí. Mientras tanto, Juan siguió gobernando los asuntos de Sicilia y Cerdeña, a la par que acabó fracasando, como ya hemos dicho antes, pues ese intento por casarle con la reina Juana II de Nápoles, lo que le habría hecho aumentar mucho más la influencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo de haberlo conseguido. Pero bueno, ya sabemos que al final los Aragón eran muy tozudos, al final lo conseguirían de una manera o de otra. Pero eso ya pasaría a las décadas siguientes. Y es que, claro, fracasa la boda porque al final ese pacto que se había intentado llegar a cabo, pues la reina napolitana lo acaba fracasando y Juana II acaba casándose con el noble francés Jaime Borbón y de la Marca. Ya llegamos al mes de abril del año 1416 y llegó a Sicilia pues una noticia que una vez más volvería a cambiarlo todo.
Porque, ¿qué es lo que ocurre en ese momento, Santiago? Pues que el rey Fernando I de Aragón, tras estar apenas 3 años y 10 meses en el trono aragonés, falleció a los 35 años por un agravamiento de las piedras en un riñón que ya llevaba tiempo arrastrando. Hay que reconocer que este hombre lo debió pasar muy, muy mal. Bueno, a ver, 35 años, hay monarcas y tal, pero siempre hemos hablado un poquito también de la esperanza de vida, ¿no? Que a veces se habla de la esperanza de vida en la antigüedad, en la Edad Media, en ciertas épocas, incluso hasta hace realmente casi 4 días. Pues en la Edad Media la esperanza de vida era de 30 y tantos años. Y dices, bueno, pues este hombre la ha cumplido. No nos tenemos que imaginar a alguien con 30 años ya, bueno, yo he hecho todo en la vida, no sé qué, ya una especie de anciano o anciana. No, la esperanza de vida, había gente, lo hemos comentado al principio del programa, que nuestro protagonista, Juan II de Aragón, vivió bastante, vivió muchos años. A ver, es que... La cuestión es que la esperanza de vida, la media es una media de edad, y la media de edad, ¿qué es lo que lo bajaba sobre todo? La mortalidad infantil. O sea, claro, morían hijos a porrillo. O sea, había igual a veces, incluso entre la gente adinerada, de los monarcas, los nobles, que vivían supuestamente mejor, en mejores condiciones, muchas veces a veces les vivían o llegaban a la vida adulta la mitad de los hijos. Claro. Que también era una de las razones, de las muchas razones por las que se tenían tantos hijos. Entonces todos esos son gente que muere, se sé que tiene 0 años de vida y que meses o varios años, pero muy poquitos. Claro, y que baja muchísimo la media. Claro. ¿No? La media de esperanza de vida. Al fin y al cabo no fue normal que Fernando I de Aragón falleciera con 35 años. No era normal tampoco, ¿no? Pero al final pues ya llevaba tiempo arrastrando pues esas piedras en el riñón que no consigue expulsar, y en esa época, si no se te podía intervenir quirúrgicamente, que este tipo de enfermedades yo creo que o afecciones no eran operables, creo yo, en esta época. Si hay alguien que sepa de medicina medieval, pues oye, nos lo puede poner en comentarios. Pues bueno, al final se le fue agravando ese proceso y bueno, pues al final a comienzos de abril de ese año 1416, Fernando I de Aragón, sin llegar siquiera a los 4 años de reinado, pues acabó falleciendo. Y claro, esto cambia la vida para todos, evidentemente. Sí, porque inmediatamente pues el hermano mayor de Juan se convirtió en el nuevo rey de Aragón, como Alfonso V el Magnánimo, quien tuvo un largo e importante reinado que se acabaría alargando hasta su muerte en el año 1458 y que te contamos en los episodios 34 y 36 de la 5ª temporada. Eso es. Claro, a partir de este momento, los planes de la familia, de esta rama menor, por así llamarlo, que no es tan menor ya, porque ya son reyes también, claro, todos estos planes vuelven a cambiar, ya que nuestro protagonista, el infante Juan, pasa a ser reclamado por ya su hermano mayor, ahora ya rey de Aragón, para que se dedique a gestionar los asuntos de la familia en Castilla, que como venimos diciendo son muy importantes, ¿no? Puesto que se buscaba llegar, claro, el plan, ¿no?, era dominar también este reino, ya fuera de forma directa, con lo que pudiera llegar a pasar, o también indirecta, que era lo más fácil, quizás, entre comillas, controlando al joven rey castellano, este Juan II de Castilla que hemos hablado varias veces, y a su camarilla de consejeros. Que era primo de ellos. Exactamente. Entonces, para liderar esa lucha, a los títulos que ya tenía previamente Juan en Castilla, pues se les añade el condado de Mayorga, la tenencia de las rentas de Medina del Campo, Olmedo, Haro, Belorado y muchos otros lugares más repartidos por toda Castilla, además del ducado de Montblanc. Claro, aquí ya pues tenemos a un Juan que tiene un poder importantísimo y una riqueza importantísima en Castilla, que además es hermano del rey de Aragón. Eso es, ¿no? Entonces, pues con apenas 18 años, pues se convierte de forma definitiva en uno de los hombres más poderosos e influyentes de Castilla, ¿no? Entonces, mientras pues su hermano, el rey Alfonso, pues decide encargarse personalmente del liderazgo de las políticas de expansión de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Sí, que es algo que iremos comentando, pero claro, aquí ya Alfonso, que había inicialmente su destino habría sido ser digamos el que manejara todas esos intereses de la familia en Castilla. Ahora, al ser rey de Aragón, pues le tocaba, como hemos comentado al principio del programa, a su siguiente hermano varón, a Juan, mientras que Alfonso V ya pues dice, oye, yo me voy a encargar del tema del Mediterráneo en el que estamos metidos, y de hecho eso le llevará finalmente a Nápoles. Inicialmente se iba a encargar de intentar conquistar Córcega, esto lo comentaremos también, pero luego pues las cosas van como van y acabaría pues empeñándose, como al final consiguió, en conseguir el trono napolitano. Y aquí es pues donde empieza la historia de los llamados infantes de Aragón, es decir, Juan y sus hermanos pequeños, por intentar controlar los resortes del poder en Castilla, y que os contaremos en otro episodio, ¿no? Sí. Porque pues no da para contar todo, ¿no? Lo haremos en el segundo episodio, en el siguiente, en el de la próxima semana. Eso es. Por otro lado, la atención de esta rama de los Trastámara de Aragón se amplía y comienza a centrarse también en el reino de Navarra. Amigo.
Como ya hemos dicho, y dadas las muertes de otros herederos, el reino navarro irá a parar ahora a la hija de Carlos III, es decir, a Doña Blanca. Que ya hemos hablado de ella hace un momento. Eso es. Esta que ya había enviudado hace ya unos años de Martín el Joven, era ahora una pieza clave en las estrategias políticas del momento. Claro, ahora le empiezan a salir también novios por todas partes, porque dice, bueno, es que ahora ya no solo una hija del rey, de Carlos III de Navarra, sino que ahora es su heredera. Y en fin, casarse con ella ahora que está viuda y va a ser la heredera, pues hombre, pues eso significa tocar trono. Y claro, aunque fuera no de forma titular, como titular del reino, porque la propietaria seguía siendo ella, pero claro, pues aquí pasarían cositas, ¿no? Claro, y es que, bueno, pues al final de la década de 1410, y de haber salido adelante y con éxito todos los planes que tenían los Trastámara de Aragón, pues esta rama menor de la dinastía castellana estaba en disposición no solo de dominar la corona de Aragón y expandir sus territorios por el Mediterráneo, sino también de dominar la política castellana y ahora también el reino navarro. Vamos, una estrategia muy pero que muy ambiciosa, como vemos, para ser lo que había sido inicialmente una rama secundaria de los Trastámara. Uh-huh. O sea, imaginaos de haber salido todo adelante. O sea, salieron cositas adelante, pero no todas, pero imaginaos de haber tenido éxito de controlar a Juan II de Castilla, estar gobernando ya, por lo tanto, Castilla, estar reinando en la corona de Aragón, conseguir el trono napolitano y conseguir el trono navarro a través del matrimonio. Que algunas cosillas sí que salieron adelante. O sea, habría sido, vamos, tremenda su influencia. Así pues, bueno, pues sí, con la ventaja de que Juan y Blanca ya se habían conocido personalmente en Sicilia, pues comenzaron las negociaciones para concertar su matrimonio. Y al final pues hubo acuerdo y las capitulaciones matrimoniales se firmaron en la localidad navarra de Olite el 5 de noviembre del año 1419, celebrándose la boda entre ambos unos meses más tarde en Pamplona, el 18 de febrero de 1420. Al final esta boda sí que sale adelante, ¿no? No como la de Juan con Juana II de Nápoles, sino que Juan, el infante Juan, se acaba casando con Blanca de Navarra, como hemos dicho. Eso es. Y en dichas capitulaciones se acordó que Blanca era la titular y propietaria del reino de Navarra, con Juan como rey consorte, aunque acabaría teniendo, dada su personalidad, una importante cuota de poder que ya iremos hablando. De hecho, muchas veces se le llama, como hemos dicho al principio del episodio, Juan sin fe, porque, entre otras cosas, primero porque acabó luchando contra su propio hijo, guerras civiles, etcétera, y luego también por ser un monarca pues conocido por ser autoritario, más autoritario de lo que estaban acostumbrados hasta entonces. Además, también se dejó por escrito que el primogénito de la pareja, ya fuera hombre o mujer, heredaría el reino navarro, así como los importantes dominios que aportaba el infante Juan al matrimonio, tanto en la corona de Aragón como en Castilla. Uh-huh. ¿No? Entonces el matrimonio entre Blanca y Juan no tardó mucho tiempo en dar sus frutos, pues el 29 de mayo de 1421 nació en Peñafiel el príncipe Carlos de Viana. Que ya sabemos que la relación, sobre todo unos años más tarde, cuando a Carlos de Viana le tocaba convertirse en rey de Navarra, pues no fue precisamente buena, entre padre e hijo, ni mucho menos. Así es. Mientras tanto, el hermano mayor de Juan, el rey Alfonso V de Aragón, se había marchado a tierras italianas para intentar hacerse con el reino de Nápoles. Al mismo tiempo, y aprovechando que Juan estaba casándose con Blanca y no estaba presente para liderar los asuntos de la familia en Castilla, otro de sus hermanos, el infante Enrique, actuó sin consultar a nadie e hizo prisionero al mismísimo rey Juan II de Castilla. Buen giro de guión. Es que como decimos, como lo venimos diciendo desde el principio del episodio... ¿Quién se iba a esperar esto? Es que la historia de estos hermanos es que la lían pardísima. Por eso le dedicaremos a estos hermanos, al propio Alfonso, rey de Aragón, que ya hablábamos de él en los episodios que hemos mencionado antes, que hablamos de su reinado, pero sobre todo a este infante Juan, luego más tarde rey de Aragón, al infante Enrique, al infante Pedro. Es que necesitan un episodio, aparte de las cosas que ya estamos contando, que vamos a contar, porque es que de repente, mientras el hermano mayor, que al final se convierte, este Juan, en el líder de todas las políticas de la familia en Castilla, en el que debería decir, bueno, esto tenemos que hacer, esto otro, no sé qué, bla, 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 mientras el hermano pequeño dice, pues yo también quiero mi ración de casito, y va y coge, aprovechando que el hermano se está casando, está de bodorrio, de su propio bodorrio, Pamplona, dice, pues ahora voy y secuestro al rey de Castilla, y me lo llevo a mis tierras. Y dices, porque además este infante Enrique, el hermano de Juan y de Alfonso de Aragón, Alfonso V de Aragón, este infante Enrique, no era un noble tampoco cualquiera en Castilla. Era también un hijo ya no segundón, sino tercerón de la familia, ¿no? Pero es que este señor, aparte de las tierras que tenía... Maestre de la Orden de Santiago. La orden militar de origen peninsular más importante que existía en Castilla. Era con enormes rentas por un montón de territorios, fortalezas, castillos, y va y de repente va a Tordesillas, donde estaba este chavalín, este Juan II, que lo manejaban como querían, a este monarca de Castilla, y lo secuestra.
Hala, venga, y aprovechando ahí un poco traicioneramente que su hermano mayor, al que le debía hacer caso el infante Juan, pues está casando con Blanca de Navarra, en Pamplona. Sí, Por eso estos giros de guión y, bueno, pues esos 3 programas que le tenemos que dedicar a este hombre, a Juan, porque entre él y sus hermanos, tela marinera. Sí, y no hablemos también de sus mujeres, que hemos hablado en alguna que otra ocasión de algunas de sus mujeres también, ¿no? De María de Castilla, por ejemplo, a la que le dedicamos la esposa de Alfonso V. Un programa sí. que también tela, ¿no? Gobernó la propia Blanca de Navarra, que también fue muy importante en las políticas peninsulares, en fin, que es que tienen mucha importancia esta familia. La madre del rey de Castilla, Juan II, María de Lancaster, también tuvo muchísima importancia, y entre unos y otros, pues la verdad es que hicieron del siglo XV en la península ibérica un siglo bastante movidito e interesante. Entretenido, cuanto menos. No se aburrieron, ni mucho menos. El caso es que, como hemos visto, 1000 frentes se abrían a la vez para un infante Juan de Aragón que, bueno, muy pronto iba a tocar trono porque ahora se había casado con la heredera, con esta Blanca, del reino de Navarra. Más tarde, en unos poquitos años, se convertiría en Juan II, pero no todavía Juan II de Aragón, sino Juan II de Navarra. Por eso lo que os comentábamos al principio de no nos liemos con los Juanes II, que hay muchos en este periodo. Pero todo eso, ya como nos quedamos sin tiempo, pues os lo vamos a contar en los siguientes episodios de este programa, porque, como veis, todavía queda mucha tela que cortar y desde luego nos quedan bastantes años, incluso para llegar a ver a Juan II convertido en rey de Aragón. Estamos en 1420, 1421, así que anda que no nos quedan años todavía. Santiago, no me queda más que despedirte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos emplazamos aquí pues para seguir hablando de Juan y sus hermanos y todas sus andanzas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño. Esperamos, como siempre, que habréis disfrutado, que os haya gustado este episodio, y ya sabéis que si os habéis perdido alguno de los programas lo podéis escuchar como siempre que queráis en podcast, en ese formato, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, Aragón Radio Podcast, historiaaragón.com y en las diferentes plataformas de podcasting como son iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios y suscribíos a nuestros canales, porque entre todos así conseguiremos cada vez más divulgar la historia aragonesa y así, sobre todo, no os perderéis ningún programa nuevo. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Que yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
Trillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno. Ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara. Salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.